Ahí sí, ahora sí. Tenemos que tener la certeza porque la otra vez pasó que, no sé si fue la primera o segunda clase, la segunda creo, y no se grabó porque no chequeé que realmente se generara ese puntito rojo. Así que ahora sí, chicos. Ya, buenas tardes nuevamente, espero que estén bien por sus casitas, por sus lugares. Yo estoy aquí, como les decía, de vuelta en Valdivia, así que ya a la normalidad, ¿ya? Nuestra asignatura de Historia y Ciencias Sociales, hoy día vamos a hacer un pequeño repaso de lo que vimos en la clase pasada. Estuvimos abordando principalmente lo relacionado con los pueblos originarios, que es como la primera, podríamos decir, el primer contenido, ya después de lo que vimos de mestizaje, ¿cierto? Viene todo lo que es pueblo originario, ¿ya? Entonces ahí revisamos un cuadrito que en el fondo es comparativo, ¿cierto? Que ordenamos los pueblos de norte a sur austral, ¿cierto? Con algunas características, ¿ya? Como, ¿cuáles características, chiquillos? Tenía, por ejemplo, ese cuadrito. El nombre del pueblo, ¿qué más? Las comidas también. Sí, pero cuando hablamos del cuadrito de pueblos originarios, ¿se acuerdan que vimos un cuadrito? Yo se los voy a compartir acá para que se recuerden, mire, para que no nos olvidemos, ¿ya? Así refrescamos la memoria, porque yo sé que ustedes tienen otras asignaturas, entonces de repente eh, se olvidan un poquito, ¿cierto? Como tenemos una clase a la semana, es poquito, entonces, pero lo importante es ir recordando. Ya este cuadrito, ¿se acuerdan que lo revisamos y yo les pregunté, ¿cierto?, qué características habíamos visto en este cuadro, que es comparativo, ¿cierto? Y aquí vimos, por ejemplo, ubicación geográfica, es decir, dónde se ubicaron en el territorio que hoy es Chile, ¿ya? Entonces veíamos que algunos estaban, por ejemplo, el pueblo de Rapa Nui en la zona insular, ¿cierto? Pueblos en el norte, unos más en la costa, otros más en los valles, ¿cierto? Del norte chico, en el altiplano, ¿ya? Cuando hablamos del norte. Entonces hacíamos esa diferencia entre aquellos que se asentaron en la costa, ya en los valles del norte chico y en el altiplano, ya. Entonces, ubicación geográfica, organización política, ya, o organización social o sociopolítica, ya, que quiere decir que cómo se organizaban los grupos humanos, ya, de qué manera, ya, por ejemplo, en la sociedad actual nosotros nos organizamos a través de familias, ya, generalmente familias tradicionales, ya ahora se habla como de una diversidad de tipos de familia, pero en general es como esta familia tradicional, ¿ya? Donde hay un padre, una madre, hijos, ¿ya? Y abuelos. Entonces cuando hablamos de organización política o sociopolítica, es cómo se organiza esa sociedad, cómo se organizaban esos grupos, ¿ya? Si familia, lazos de parentesco, si esta organización era jerarquizada, era más bien horizontal, ¿cierto? Y ahí veíamos que hay algunas diferencias, sobre todo en los pueblos que eran nómades, ¿cierto? Y los que eran más sedentarios. Obviamente el hecho de ser sedentario, ¿cierto? También quiere decir que la sociedad comienza, o la población, podríamos decir, de estos grupos, comienza también a crecer, ¿ya? Hablamos de organización económica, eso está relacionado directamente a qué se dedicaban, ya cuáles eran las principales actividades, ¿cierto?, de estos grupos. A eso nos referimos con organización económica, ya a qué se dedicaban, a la pesca, a la caza, ¿cierto?, a todo lo que tiene que ver con la recolección de frutos o de productos del mar, ¿ya? Cuando hablamos de organización económica, tiene que ver con eso, ya las actividades cotidianas que ellos hacían, ¿cierto?, en su día a día, ya, y que generalmente estaban todas basadas en buscar, ¿cierto?, la comida, ya, alimentarse, vestirse, ya, muchos de ellos usaban las pieles de por ejemplo, los cazadores, ¿cierto?, las pieles de los animales que cazaban para construcciones, ¿cierto?, sus embarcaciones, sus ropas, ya, indumentaria, etcétera, ¿ya? Y cuando hablamos del último punto, que es legado, ¿cierto? Situación actual es eso, ¿cierto? ¿Qué es del pueblo hoy? ¿Cómo evolucionó? Entonces veíamos que algunos tienen una presencia, ¿cierto?, importante todavía en el territorio en términos culturales, ¿cierto?
sobre todo el pueblo mapuche, ¿ya? Algunos pueblos del norte también, pero hay otros que lamentablemente, ¿cierto?, se extinguieron, ¿ya? Y eso quiere decir que hoy en día, ¿cierto?, muchos, o sea, no hay, digamos, descendientes directos de esos pueblos, ¿ya? Y se extinguieron por varias razones que también estuvimos comentando algunas de ellas en la clase pasada, ¿ya? Entonces, cuando yo les hablaba de cuadrito comparativo es este, ¿ya? Esta PPT, digamos, esta presentación, yo igual se las puedo hacer llegar. Ya no tengo ningún problema porque en el fondo también es un material, ¿cierto?, que se preparó para ustedes y que en el fondo viene a complementar lo que ustedes tienen en sus textos, en sus guías, etcétera. Ya, entonces no hay ningún problema en que yo se las pueda hacer llegar, se las puedo pasar al profesor Eric y él se las comparte en los grupos de WhatsApp. ¿Ya? Eso, eso vimos la clase Muy bien, pasada. súper bien. Sí. Y quedó una tareita, ¿se acuerdan? Que vimos esta parte donde dice, a ver, esperemos un poquito, si hay alguien que quiere entrar para que lo... No, no hay nadie que esté esperando a entrar. Alguien levantó la mano. A ver, alguien quiere unirse a esta llamada, dice. Espérenme. Yo levanté la mano, profe, pero era para indicarle que estaba súper bien de que nos envíe esa información Ah, a ya. través de IPF o con el profe. Sí, pues sí, no hay problema. Yo se los puedo enviar y para ustedes igual es complementario porque en el fondo es una manera más sintética de tener la información, ¿cierto? Y que puede serle muy útil, ¿ya? Ustedes esta PPT incluso la pueden imprimir, la pueden modificar, se la puedo mandar en formato PDF también es una opción, ¿ya? Porque así es más fácil quizás abrirla desde sus celulares, ¿ya? Vamos a ir, Sí, de esa manera a mí me resulta mucho más fácil para abrirlo. exacto, sí, no hay Sí, problema. ¿Ya? muchas Entonces, gracias, profe. cuando nosotros terminemos de ver lo que está en esta PPT, porque tengo varias, dependiendo de los contenidos, ¿cierto? Yo se las puedo ir compartiendo. Cuando nosotros ya, por ejemplo, veamos ahora, vamos a ver, por ejemplo, hoy día, vamos a ver el descubrimiento de conquista, vamos a ver las instituciones coloniales, ¿ya? Entonces, cuando nosotros terminemos esa temática, yo les comparto la PPT. Y así, ¿ya? Así para los próximos contenidos también. Profe, Ya, ¿no chiquillos. trabaja con un libro? Dígame, no, no le escuché. ¿Vamos a trabajar con un libro? Sí, la guía número 1 es la que ustedes tendrían que estar trabajando en casa. Hoy día vamos a revisar la guía, ya no el texto, digamos, la guía que está en el Drive, ya y que se relaciona con pueblos originarios. Ojalá alcancemos a ver también la descubrimiento y conquista, que es la guía número 2, ¿ya? Entonces, esa la vamos a revisar porque, como les dije en las clases anteriores, el formato de esas guías es bien parecido al formato de la prueba, ya las que ustedes se van a enfrentar el segundo semestre. Ya entonces sirve como para ir sabiendo más o menos eh, cómo es, ya el formato de prueba. La número 1 y la número 2. Esas son las dos guías, ¿ya? La de pueblo originario y la de descubrimiento, ¿ya? Hoy día vamos a revisar, ojalá alcancemos a revisar las dos o una, ¿ya? Entonces, la clase pasada, chiquillos, yo les había dejado una tareita que también está en el texto, que es la guía número 1, ¿ya? En el libro número 1. Y, espérenme, voy a volver acá a la PPT, espérenme. Ah, se me fue la... Acá está, ya, ahí sí. Ya, ahí volvimos, ¿ya? Ya le estaba... Ya, chiquillos. Entonces, la primera pregunta decía qué pueblos originarios habitan en su región. En este caso, ¿cierto? En la región de los ríos. ¿Cuál es el pueblo originario, cierto? Que
que está en esta zona, que se presenta en esta zona, que es posible ver esos elementos, ¿cierto?, que son parte de ese pueblo imaginario en este espacio geográfico, en el sur de Chile, ¿cierto?, región de los ríos en este caso. ¿Ya? Esa era la primera. Después dice, de acuerdo a las características geográficas, ¿ya? Eso quiere decir, ¿cierto? Si estamos, como comentábamos en las clases pasadas, Chile es bien diverso, ¿cierto? En términos geográficos y climáticos, ¿ya? Pero de acuerdo a las características geográficas y climáticas de la región donde nos estamos viviendo, ¿cierto? ¿Cómo creen ustedes que los pueblos imaginarios enfrentaron las dificultades que tiene este territorio, ¿ya? Pensando que hoy en día, por ejemplo, la conectividad, ¿cierto?, es mucho más avanzada, los lugares están totalmente intervenidos, ¿cierto? Hay carreteras, hay puentes, hay grandes extensiones de campo que ya están trabajados, ¿ya? Era muy diferente, obviamente, ¿cierto?, a lo que pasaba antiguamente. Ya el clima se dice que era mucho más riguroso, ¿cierto? Que era mucho más extremo también. Ya de repente se escucha la gente mayor, ¿cierto? Que dice que hoy en día, mayo del 2024 o este año, ¿cierto? De repente cuando vienen estas lluvias como las que tuvimos hace poquito, es como llovía a la antigua, ya estaba lloviendo como llovía antes. Entonces, claramente el clima, la geografía, ¿cierto? Ha ido evolucionando, ha ido cambiando, ¿cierto? De la mano también de otros procesos de cambios climáticos, la ocupación de la misma persona, ¿cierto? Todo lo que ha pasado con los bosques, etcétera. Entonces, ¿qué pueblos originarios habitaban en la región? ¿O qué pueblos originarios están presentes hoy en día en esta región? Mapuche, profe. Ya, escríbenme, me pueden escribir en el chat. Ya, mapuche, ¿cierto? Mayormente, ¿ya? Hay comunidades, ¿cierto? Mapuche está como presente ya en algunos territorios más que en otros, ya se puede ver ya los sectores, los territorios, ¿cierto? Quizás más en la cordillera o también algunos en la zona costera, ¿cierto? Pero hay presencia, se nota eso, ¿ya? Después dicen, ahí decía la segunda, ¿cierto? De acuerdo a las características geográficas, ¿cómo creen ustedes que estos pueblos, ¿cierto?, enfrentaron las dificultades que tuvo este territorio? ¿De qué manera? ¿Se habrán podido, cómo se fueron adaptando, flexibilizando tal vez, ¿cierto?, habitando el territorio, pensando en que, como decíamos, ¿cierto?, recién, eh, todo era mucho más extremo. ¿Cómo creen ustedes que eso se fue dando? La adaptación. Escríbanme ahí lo que a ustedes se les ocurra, ¿cierto? Aquí no estamos como, es para ejercitar un poquito, ¿cierto? Para ir entendiendo esto de cómo los pueblos originarios hoy en día, ¿cierto? Hay algunos de ellos que tienen protagonismo importante y que con la conciencia de que todo el territorio chileno, ¿cierto?, estaban habitados a la llegada de los europeos, ¿ya? Yo creo que se fueron adaptando porque ellos como que se quedaron en un lugar y ahí fueron construyendo sus casas y sembrando y yo creo que así se fueron adaptando en realidad, ¿o no? Ujú. Claro, probablemente, ¿cierto? Y como bien dice Eliseth, el ser humano, ya los seres humanos, tenemos una característica esencial que hace que tengamos esa capacidad de adaptación, ¿ya? Claramente a lo largo de los siglos hemos pasado por desastres naturales, ¿cierto? Cambio, ahora todo el tema del cambio climático y otras pestes, qué sé yo. Entonces, el ser humano busca estrategias, ¿cierto?, para poder adaptarse, ¿ya? Cambiando de repente modelos, ¿cierto?, de conducta, qué sé yo, cosas que antes hacía, ¿cierto?, va flexibilizando y si no las puede hacer, las va adaptando ya a lo que tiene en la mano. Probablemente las personas, claro, se asentaron, ¿cierto?, sobre todo en este territorio donde había una presencia mayormente del pueblo mapuche,
realizando sus actividades cotidianas, ¿cierto? Generando alimentos, ¿cierto? Para la población que iba en aumento, entonces buscando las estrategias, ¿cierto? Y probablemente también haciendo uso de la experiencia, y eso lo iba transmitiendo de generación en generación a través de el relato, ¿ya? Lo que es la oralidad que se llama, ¿ya? Después dice, en su región, ¿existe algún legado? A ver, espérenme, déjenme. Ahí. ¿Existe algún legado o herencia de esos pueblos que pueda observarse hoy? Sí, las comidas mapuche y todo eso son el legado que ellos dejaron en realidad, porque muchas veces uno no sabe qué comida está comiendo y es comida mapuche. Exactamente, ¿ya? Las comidas, que es algo bien cotidiano, ¿cierto? Que está presente en muchas casas y como bien dice la compañera ahí, de repente no somos tan conscientes de que esa preparación o ese alimento en particular, ¿cierto? Tiene o viene de, por ejemplo, el pueblo mapuche, ¿ya? La música también, dice ahí, los instrumentos, Sus claramente, tradiciones. las tradiciones en general, ya esos son como, ese es el legado, esa es la herencia. La historia. La, La Eh, historia es un legado. en la muchas partes sus vestimentas todavía. todavía, ¿cierto? Y también hoy en día, y eso es súper positivo, que en los colegios se está incorporando, por ejemplo, la lengua, ¿ya? El mapudungún, ¿ya? Porque en el fondo eso también tiene que ver con que se rescate aquella herencia, ¿ya? Y que no se pierda. ¿Por qué pasa de repente que, ¿cierto? Una cultura se impone sobre la otra y finalmente se va perdiendo ese protagonismo, ¿ya? Y muchas veces que como pasó en otros lugares por otras causas, por ejemplo en el sur austral con el mermar la población hasta extinguirla, producto de las enfermedades, ¿cierto? Etcétera, se pierde, ¿ya? Y esto también tiene ese objetivo de poder generar estrategia ya en la parte educativa, también se ve harto hoy en día en la salud, en algunos CEFAM, centros de salud, donde se han incorporado, no sé cómo se llama específicamente, pero La eh, Huentuche. sí, eso. Tiene, Bueno, en Santiago en los consultorios se llama medicina alternativa. exacto, ¿ya? Y eso tiene que ver con que sí es un legado, es una herencia. La medicina, ¿cierto? Vinculada al pueblo originario, que en el fondo está lo que es tradicional, pero también está lo que es ancestral. Y eso tiene un valor importante porque en el fondo, o es aún más relevante porque es algo que tiene mucha historia, ¿cierto? Que tiene también... probablemente la experiencia, ¿cierto?, hace de que en la práctica, por ejemplo, la medicina ancestral sea altamente efectiva cuando la persona, ¿cierto?, que la entrega es una persona que se maneje en el tema, ¿ya? Y eso es rescate, eso es darle valor y darle importancia y cabida, ¿cierto?, a eso, que tiene que ver con lo ancestral, con el valor de nuestro pueblo originario, ¿ya? La otra pregunta dice, según usted, ¿cómo podían resistir las inclemencias del clima los pueblos que habitaban en el extremo sur? Ya, cuando hablamos de extremo sur, chiquillos, hablamos de toda la zona que es de la región, podríamos decir, la parte más sur de la región de los lagos, que es la provincia de Palena, ¿cierto? Aysén y Magallanes. Ya, ese es el extremo. Ya, ¿se acuerdan que hablamos de que el extremo tiene ciertas características, que no hay una carretera continua, que es súper difícil, una zona llena de canales fragmentada, ¿ya? Donde la cordillera de la costa, cuando veamos geografía ahí, vamos a ver también cómo el relieve, ¿ya? Cambia, ya no hay una planicie gigante donde se asientan o donde se ubican, ¿cierto?, los asentamientos humanos como grandes ciudades, sino que los pueblos y las ciudades están prácticamente en en los valles, ¿cierto?, de los ríos, las montañas, y no hay una especie de presión intermedia tan, tan definida como el resto del territorio, ¿ya? Entonces, ¿cómo creen ustedes que estas personas que habitaron el extremo sur, ¿cierto?, pudieron resistir estas inclemencias
del clima, de la rigurosidad, ¿cierto? Del clima, nieve, viento. Ya. Ropa, dice, ciclón, los ponchos, juegos. Los Ellos típicos. criaban, profe, ellos criaban como habían dicho, criaban llamas y hacían de ellos mismos, hacían sus vestimentas para poder soportar el frío. Ujú. Estamos hablando de extremo sur. ¿Se acuerdan que ahí los pueblos, casi todos, ya todos, mejor dicho, eran nómades? Es decir, se trasladaban de un lugar a otro, ¿ya? Cazaban y recolectaban, ¿cierto? Y cazaban principalmente guanacos, ¿ya? Y los otros que eran más costeros, ¿cierto? Hacían uso de los alimentos que le proporcionaban el mar en los canales, ¿ya? Espérenme, voy a admitir aquí. Ahí. Ya, entonces construían ropa con los cueros de los animales. Además, les servían para alimentarse, construir chozas para cobijarse muy bien a través de alimentos más calóricos, por ejemplo, la carne. Ya, súper bien eso, porque en el fondo estaban como los pueblos, como vimos, cierto, el pueblo mapuche que habitaba la zona sur, como este sur, digamos, desde Biobío al sur. Obviamente los pueblos del extremo sur también requirieron de ciertas estrategias ya para adaptarse ellos, ¿cierto? Y adaptar lo que tenían a mano para poder tener abrigo, ¿cierto? Tener un lugar donde pernoctar, ¿cierto? Y alimentarse, ¿ya? Y claramente el uso de los cueros, ¿cierto? De los animales ayudó mucho, ¿ya? Para soportar o resistir las inclemencias del clima, que son todavía extremas y antiguamente, ¿cierto? Era mucho más aún. Alimentos más calóricos, eso es fundamental, ya se sabe, está comprobado que los alimentos más, cuando son las zonas más frías, ¿cierto? Más extremas en términos de temperaturas bajo cero incluso, en zonas más, o sea, en invierno, se necesita, y uno lo ve incluso en este sur, ¿cierto? Cuando viene el invierno, uno como que quiere algo más frito, como más contundente, más calentito, una sopa, una cazuela, porque el cuerpo lo necesita, ¿ya? Para no perder el calorcito. Las rucas también, ¿cierto? Los espacios para cobijarse, ¿ya? Así que bien, chiquillos, con eso. Ya, entonces ahora vamos a revisar la primera guía, ¿ya? Yo les voy a dejar de compartir aquí porque esto comparte, a ver, ahí. Vamos a ver la primera guía. ¿Ya? Esto dice Guía de Ciencias Sociales, primer ciclo. Ya, 1, la número 1. ¿La ven ahí, chicos? ¿Se visualiza bien? ¿Eso está en el libro, profe? No, esto está en el Drive o el profesor Eric la iba a mandar al grupo. Ah, ya, ok. ¿Se ve ahí? Sí, profe, se ve. Ya, súper. Ya, entonces vamos a leer y vamos a ir contestando, ¿ya? Ya, entonces dice, pueblos precolombinos, ¿cierto? Chilenos, ¿ya? Antes de la llegada de los europeos a América, coexistían distintos pueblos indígenas con formas de vida, costumbres y organizaciones sociales diversas y variadas entre sí. Cada uno de ellos aprendió a interactuar con su medio natural, ¿ya? Dependiendo, ¿cierto?, del espacio donde habitaron, desarrollando entonces una determinada forma de vida desde los cazadores-recolectores, que hacían sus recorridos, ¿cierto?, de acuerdo a los ciclos de la naturaleza. Acuérdense que ellos buscaban, en el fondo se movían, se desplazaban dependiendo de dónde estaban los alimentos, ¿cierto?, en distintas épocas del año, ¿ya? Hasta las grandes y complejas civilizaciones, ¿cierto?, como la civilización inca, maya, azteca, entre otras.
¿ya? A continuación, entonces, presentamos algunos de los pueblos que habitaron el territorio que hoy constituye nuestro país. Algunos de ellos son hoy en día ciertos actores relevantes en la actualidad nacional y otros desaparecieron, ya se extinguieron, dejando algunos rastros o costumbres que conservamos hasta el día de hoy. Para poder estudiarlos mejor, ya se dividieron en 3 sectores geográficamente, ¿cierto? Los pueblos del norte, los del centro-sur y la zona sur-austral o zona austral, ¿ya? Los pueblos de la zona norte, en los valles de la zona norte estaban asentados diversos grupos agrícolas que en esa época eran sometidos indirectamente por los incas, o sea, había influencia, ¿cierto?, de los incas sobre esos grupos a través del dominio que los grupos altiplánicos ejercían sobre ellos. Algunos de los poblados del norte de nuestro país correspondían originariamente a los territorios de Perú y Bolivia, ¿ya? A esto se le ha denominado simplemente como cultura arica. Por eso yo les decía que hoy en día los países, ¿cierto?, están divididos política y administrativamente, ¿ya? Pero antiguamente era un solo territorio, ¿ya? Entonces, obviamente, Perú, Bolivia, ¿cierto?, y Chile, toda la zona norte, era un solo territorio, ¿ya? Otros pueblos de la zona norte fueron los atacameños y los diaguitas, quienes desarrollaron una organización política que reconocía a un señor o un curaca como la autoridad principal. Vivían en aldeas, practicaban la agricultura, la ganadería y el intercambio con otras comunidades, ¿ya? Entonces, chiquillos, por ejemplo, los atacameños y los diaguitas, si ellos practicaban la agricultura, la ganadería y el intercambio con otras comunidades, ¿habrán sido sedentarios o habrán sido nómades? Sedentarios. Sedentarios. Sedentarios, ¿ya? ¿Se acuerdan que yo le hacía la pregunta la semana pasada? ¿Qué actividad determinó o hizo esta transición, este cambio entre ser nómade y sedentario? ¿Y qué era? ¿Se acuerdan ustedes? ¿Qué actividades Por son? la agricultura, profe. Muy bien. Entonces, Que un nómade se transporta de lado a lado de acuerdo a las condiciones que ellos necesitan. Es un nómade. Y un sedentario es de acuerdo a lo que ellos, por ejemplo, agricultura que les da más tiempo, se establecen más en un lugar. exactamente. ¿Por qué? Porque acuérdense, yo les decía que la agricultura y la ganadería tiene procesos. Es lo mismo que hoy en día. La gente que es agricultor, la gente que es ganadero o practica ambas actividades, generalmente en el campo se van las dos cosas, la ganadería y la agricultura. Requiere, ¿cierto?, de la permanencia en ese espacio, ¿ya? Para ir viendo, por ejemplo, la época donde hay que preparar la tierra, ¿cierto?, abonar, cosechar, sembrar, etcétera. Son muchas actividades, ¿cierto?, en el transcurso de las temporadas donde se necesita la presencia. Entonces, si yo soy nómade, imposible, ¿cierto?, practicar, digamos, esas actividades que requieren la permanencia. Lo mismo la ganadería. La ganadería es lo mismo, ¿cierto? Hoy en día la gente que tiene ovejas, hay un tiempo de esquila de ovejas, hay un tiempo de las ovejas paren, ¿cierto? Tienen que estar atentos a los cuidados de los corderitos, y luego viene como la época donde se trasladan esas ovejas quizás a otros potreros, ¿cierto? Para recibir mejor alimentación, etcétera. ¿Ya? Entonces, eso es algo importante, ¿cierto? Que hace la diferencia entre los pueblos, ¿cierto?, que fueron derechamente cazadores, recolectores, nómades, como los pueblos del sur austral, ¿cierto? Y algunos pueblos del norte, ¿ya? Entonces, en este caso, lo que estábamos leyendo en la guía, ¿cierto?, que es los atacameños y los diaguitas, ¿ya? Ellos fueron sedentarios, ¿ya? Porque vivían en aldea, ya tenían otro tipo de sociedad, ¿cierto? Más organizada, más estable en un espacio geográfico, ¿cierto? Y eso les permitía realizar estas actividades, incluso, como dice ahí, intercambiar productos con otras comunidades, ¿ya? Como señalábamos, entonces, todos estos pueblos del norte estuvieron sometidos al dominio. Espérenme, que todavía va ingresando gente. Ahí. Ya. Estuvieron sometidos al dominio inca, lo cual les permitió mejorar sus sistemas de cultivo con las técnicas incas, ¿ya? Ahí en la foto, entonces, ahí dice pueblo diaguita,
ya más o menos haciendo sus actividades, sus tejidos a telar, etc. En esta misma zona, pero en la zona costera, ¿cierto? Principalmente en los valles del norte chico, vivían un pueblo nómade. Ellos sí eran nómades de pescadores y recolectores llamados changos. Ellos se internaban mar adentro en balsas de cuero y con la pesca obtenida intercambiaban productos con comunidades agrícolas y pastoras. O sea, ellos en el fondo su vida, todas sus actividades en su diario vivir, lo hacían principalmente navegando por la costa. Entonces se movían de un lado a otro en busca de comida, ¿ya? Pero comida en el fondo que obtenían del mar, ¿ya? Esos fueron los changos. Los pueblos de la zona centro-sur, dice, algunos de los pueblos que habitaban esta zona eran los picunches, entre los ríos Choapa y Tinguiririca, los cuales estaban dedicados a la agricultura y la ganadería. También encontramos a los mapuches, los que describiremos más profundamente, ¿ya? Sobre todo porque hoy en día es el pueblo que, o vamos a ver en las próximas clases, probablemente en la próxima clase, cómo, ¿cierto?, fue el pueblo que tuvo más resistencia al dominio español, ¿ya? Entonces los mapuches fueron un pueblo semisedentario agrícola que se ubicaba entre los ríos Itata y Tolten. En este amplio territorio vivían de la agricultura. Generalmente rozaban, ya limpiaban la tierra a través de una técnica de cortar, ¿cierto?, los arbustos, no sé si han escuchado hablar de esto, de rozar, que es cortar ya para hacer campo, para poder asentarse o hacer un territorio más habitable, ¿ya? Es una práctica también súper antigua y que por mucho tiempo también se hizo en otros espacios, ¿ya? La única manera de hacer campo era de esa manera, ya, rozar. Bueno, después también todo aquello que rozaban, ¿cierto?, se quemaba, ya hoy en día eso está, creo que prohibido, pero por muchos años y décadas en los campos se hacían de esa manera, ya era como la única manera, había madera que se destinaba a construir, ¿cierto?, y otra que derechamente tenía que quemarse. Ya, ¿alguien levantó la manito? Yo creo que muchas personas. Hola, profe, hola, chicos. Hola, Profe, yo acá en Futrono todavía se ve eso de que se queme el campo, como por ejemplo el Fundo La Estrella, Fundo Coique, y ya. nunca he sabido el por qué. Ahora usted lo acaba de explicar bien ahí. Claro, Gracias. sí, es que esa práctica ya del rozar, incluso hay un instrumento que se llama rozón, no sé si lo han escuchado, es una herramienta que tiene como una cuchilla grande y sí, bueno. Esa era una práctica frecuente, ¿cierto?, del pueblo mapuche para hacer más habitable, ¿cierto?, el espacio, ¿ya? Como una práctica o algo que servía para limpiar el territorio, ¿cierto?, y hacerlo más habitable, vuelvo a repetir. Y plantar ahí papa, maíz, poroto, ají, zapallo, etc. Cuando el terreno se agotaba, ya, por eso está todo este tema también de la rotación del suelo, ¿cierto? Después de varios años, la tierra, por eso que eso también es una práctica frecuente de los agricultores, de que no puedes sembrar lo mismo por muchas temporadas, sino que hay que ir rotando, ¿cierto? Lo abandonaban y se trasladaban a otro lugar. Las actividades agrícolas eran realizadas por las mujeres, que también recolectaban frutos del bosque, ¿ya? La mujer mapuche siempre ha sido recolectora de los frutos del bosque, ¿cierto? Y muy conocedora también de las propiedades medicinales, ¿cierto? Que tenía lo que podían recolectar de manera natural, ya que se daba en el espacio, ¿cierto? Todo lo que tenía que ver con la flora. Ya que los hombres entonces se dedicaban a la caza. Las mujeres también tejían a telar, ¿ya? O sea, hay una técnica que es el telar mapuche, ¿cierto?, que tiene sus características propias, ¿ya? Todavía se ve harto ese telar mapuche, de hecho,
Hay algunos talleres, cursos que de repente se dan para aprender esa técnica, ya que es bien ancestral y que es muy bonita y se hacen cosas preciosas. Hacían objetos de cerámica como cántaros, tinajas, platos, con madera fabricaban fuentes y jarros. Los mapuches del sector costero vivían también de la recolección de marisco y de la pesca artesanal. La organización social de los mapuches era la siguiente. Estos vivían en comunidades. Cada una de estas comunidades tenía su jefe o lonco con la facultad de representarlo en otras comunidades. Ya era la autoridad. Los incas nunca lograron dominar al pueblo mapuche, ya que ofrecieron feroz resistencia y rechazaban la presencia de ellos. Ya esa es la principal característica del pueblo mapuche, ¿cierto? El hecho de resistir, ya de no dejarse dominar tan fácilmente, ¿cierto? Por otros pueblos, otras sociedades, otras culturas. Desde el sur del río Tolten hasta la zona de Chiloé habitaban los huilliches, pueblos dedicados principalmente a la recolección de moluscos. En la zona cordillerana de las actuales octava y novena región se ubicaban los pehuenches, pueblo que debe su nombre a que la base de su alimentación era el pehueno piñón, fruto de la araucaria, ya que es un fruto muy cotizado hoy en día también. Se quedó pegada, profe. No le... ¿No me escucho? Sí te escucha. Yo le escucho bien, profe. Yo también la escucho bien. Parece que la compañera es la que tiene problemas de conexión. Yo lo escucho bien también. Ya. Revise su conexión porque probablemente quizás su compu tiene ahí alguna dificultad. Profe, me salgo a cada rato, no tengo buen internet. Ah, sí. Pucha. Sí, pues eso pasa. De todas maneras, no se preocupe porque la clase está siendo grabada, así que tiene la posibilidad de verla después. Así que si se le corta por ahí, ya después la ve y ahí puede escucharla más atentamente. Así que no se preocupe. Los pueblos de la zona austral, en la inhóspita zona austral entonces vivían varios grupos de cazadores y recolectores. Unos eran terrestres, ¿ya? Habitaban, como podríamos decir, la pampa, las zonas más abiertas, como los Sebnam, Huonas y los Auniquén, ¿cierto? O Tehuelches. Otros eran canoeros, como los Chonos, Cahuéscar o Alacalufes y los Yámanas. Por su condición nómades, ya acuérdense que todos ellos eran nómades, formaban pequeñas bandas o estaban en reducidos grupos familiares. ¿Ya? O sea, eran grupos pequeños, ¿cierto?, que se movilizaban de un lugar a otro, unos en las zonas más, podríamos decir, de los canales, ¿cierto?, y otros en las zonas más de la pampa, más al interior. Esto, ¿cierto?, esto es lo que estamos nosotros abordando hoy día de los pueblos originarios, está en el módulo 1, chiquillos, ¿ya? Desde la página 21 a la 28. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Dígame. ¿Se llamaban pehuenches en honor al fruto pehuen? Claro, sí. Muchas gracias. Sí. Pehuen o piñón, que es el fruto de la araucaria. Porque son pueblos que habitaron la zona más cordillerana, ¿cierto? Donde hoy en día es posible todavía, ¿cierto? Hay presencia de araucaria, que es nuestro árbol dentro de los más importantes, ¿cierto? Que existen y que no está presente en todo el territorio nacional, sino en lugares específicos de las zonas más altas, las zonas más cordilleranas. ¿Alguien quería decir algo? Sí, profe, esto que está pasando está en los libros porque logré conseguirme los libros en Futrono. Ah, sí, pues así sí, que como tenía la guía, sí. Eso estaba diciendo, que en el módulo 1, ¿ya? En el libro número 1, ¿ya? Los libros van 1, 2, 3, de la página 21 a la 28. Ya, todavía no me llegan los libros, creo que mañana me los vienen a dejar. Así que, gracias. Sí, chicos, los libros son súper importantes también porque complementan lo que nosotros vamos abordando, ¿ya? Y lo interesante también es que hay hartas actividades,
¿ya? Entonces hay actividades, por ejemplo, de cada temática, hay algunos ejercicios que ustedes pueden ir haciendo. Muchos de ellos contemplan, por ejemplo, un extracto de algún texto, y hay algunas preguntitas asociadas, entonces permite también ir familiarizándose con el hecho de la lectura, ¿cierto? Comprensiva, de poder saber cómo responder una pregunta, ¿cierto? Fundamental, qué sé yo, o el desarrollo, ¿cierto? De una respuesta, sirve para eso. Ya acuérdense que nosotros tenemos una clase a la semana, igual es harto contenido, y la idea también es darle énfasis a lo que ustedes pueden hacer, ¿cierto? En su tiempo, ¿cierto? Dependiendo de su actividad y su rutina, lo que se llama autoaprendizaje, ¿ya? Porque una cosa es lo que nosotros tenemos aquí en este espacio, que no es tan extenso, pero también es importante lo que ustedes puedan ir haciendo, ¿ya? Así darse un ratito, ¿cierto? El fin de semana o por ahí cuando tengan algún tiempito, ir revisando, ¿ya? Complementando, ya hay un sitio, yo les voy a dejar también aquí en el chat un sitio web súper bueno porque es súper educativo, simple de entender, hay harto material, hay harto documento también interesante que puede serle útil para ir complementando. ¿Ya? Y se llama, no sé, probablemente quizá alguien lo conoce, se llama Memoria Chilena. .gov creo que es .cl. A ver, voy a chequear bien. Sí, es realmente así, espérenme. Porque antes era como memoriachilena.cl nomás, pero parece que ahora es memoriachilena.gov. A ver, memoriachilena.gov. Claro, www. Yo se los voy a dejar acá. Es súper bueno, chiquillos. De todo, hay de todo. Uno puede poner, no sé, Guerra de Arauco, ¿ya? Cuando veamos Guerra de Arauco, Independencia de Chile, ¿ya? Y todo, salen un montón de cosas bien interesantes. Memoria Profe, chilena. disculpe, ¿de qué número a qué número es lo que está pasando ahora? De la 21 al 28. Ya, ahí les dejé el sitio, entonces para que ustedes lo guarden y como les decía, es un sitio bien interesante porque es clarito, es como súper fácil de entender y tiene algunos links que uno va pinchando y te va como llevando a otro tema que se relaciona y se complementa. Entonces, es bien interesante, ¿ya? Y como les decía, no es difícil de navegar, es fácil, ¿ya? Y generalmente está el texto, ¿cierto? La explicación, por ejemplo, del tema, y ahí está asociado también con algún material, ¿ya? Que puede ser fotografía, documentos de la época, ¿ya? Y que de repente uno, así nomás, no tiene acceso, y ahí puede tener acceso a varias cosas, ya fotografía antigua, mapa, ¿ya? Está súper bueno. Así que se los dejo ahí para que lo puedan ver, ¿ya? Cuando tengan tiempito. Parece que muchos se caen de la, ¿cuánto se llama? De la señal. Ah, a ver. Ahí sí. Ya, entonces, estas, a ver, espérenme. Ya, de nada, chicos. Ya. Salado, ya. Entonces, nosotros estamos aquí en la guía, ¿ya? Entonces, ahora hay unas actividades, después de lo que vimos, de los pueblos originarios, de los de la zona norte, centro, sur austral, ¿cierto? Hay unas actividades aquí que dice, por ejemplo, la primera dice, explica con tus palabras qué significa que un pueblo sea nómade. ¿Ya? Entonces, escríbame en
el chat aquí. ¿Qué significa que un pueblo sea nómada? Ya, yo sé que ya todos más o menos saben. Pueblos que se trasladan constantemente, buscan elementos, todo lo que necesitan. Muy bien. ¿Algo más que agregar ahí? ¿Algún otro compañero o compañera? ¿Qué significa que un pueblo sea nómade? Muy Como que bien. le gustaba lo fácil. ¿Le gustaba lo qué, Ronnie? Lo fácil, profesora. Me siento muy enfermo, disculpen. Como que le Oh, gustaba lo fácil. Por algo yo creo que se movían de un lugar a otro, buscaban dónde estaban las cosas. ujú. No dejaron de ser nómades para ponerle cuidado a algo como después, creo. Ya, es que también tiene que ver, Ronnie, porque en el fondo ellos de alguna manera desconocían la agricultura. De hecho, antiguamente, desde que se inicia esto, digamos, si hablamos de las civilizaciones más antiguas, ya, en términos de civilizaciones, grandes civilizaciones como Mesopotamia, India, China, qué sé yo, cuando se descubre la agricultura fue de manera bien casual, ¿ya? Porque todos los pueblos, en el fondo, ¿cierto? Al principio, ya desde el origen, fueron cazadores-recolectores, ¿ya? Y fue de manera muy casual que descubren, por ejemplo, la agricultura. Y eso fue porque de los alimentos que ellos estaban consumiendo, cae una semilla, ¿cierto? Vuelven a pasar por ahí y se dan cuenta de que ahí creció algo. Entonces, ese descubrimiento de manera casual, ¿cierto? Hace que ellos puedan empezar a tener la conciencia de que si ellos siembran, ¿cierto? Eh, pueden lograr tener alimento y que no sea tan complejo, porque el hecho de ser cazador-recolector nómade no era algo fácil, Ronnie. Era una práctica habitual, probablemente con toda la destreza, eran muy hábiles cazando, ¿cierto? Porque por los vestigios y los restos arqueológicos, ¿cierto? Que se han encontrado, también ellos pudieron descubrir técnicas súper buenas y súper efectivas de caza. ¿Ya? Todo esto del uso, por ejemplo, de las boleadoras, ciertos sistemas para pescar, el uso de sus embarcaciones, todo aquello lo descubrieron, ¿cierto? De manera espontánea, se fue dando, ¿ya? Se fue dando y esas prácticas comenzaron a ser habituales, ser frecuentes y también traspasarse, ¿cierto? Ese conocimiento de generación en generación, ¿ya? ¿Qué más? Se trasladaban de un lugar a otro a buscar alimento, entre otros. Ya, sí, eso es ser nómade, ¿ya? No tener un sitio, ¿cierto? Un lugar fijo para hacer las actividades, ya quedarse ahí, ¿ya? Vivir ahí, construir aldeas, por ejemplo, como lo hicieron los pueblos, algunos pueblos del norte, ¿ya? Eso es ser nómade. Entonces, ahí va esa respuesta, con sus palabras, acuérdense de eso, es importante. Ya. Pueblos que no posean un lugar fijo para residir. Exactamente, no poseían un lugar fijo, ¿ya? Entonces, después dice, 2, señala por qué los incas nunca lograron dominar al pueblo mapuche. A, porque tenían una forma de vida muy desorganizada. B, porque nunca pudieron encontrar la zona donde habitaban. C, porque era un pueblo guerrero que no se dejó dominar. O D, porque el clima de nuestro territorio afectó la salud de los incas. A, B, C o D. El profe. La C, profe. Sí. La letra C. Profe. Ya. La C, profe. La C, chiquillos. ¿Ya? La letra C. Bien. Muy bien. Mar y huevo. Ya. Porque era un pueblo guerrero que no se dejó dominar. Esta es la característica principal, ¿cierto?, del pueblo mapuche, y lo vamos a ver después, ¿cierto?, cuando veamos el panorama, lo que pasa en la colonia, ¿cierto?, y lo que se llamó Guerra de Arauco, que es esta
podríamos decir, proceso largo de casi 300 años, ¿cierto? Donde pasaron varias cosas que vamos a ver en detalle en la próxima clase, ¿ya? Ya, la 3 dice, ¿cuál o cuáles fueron las razones de la gran disminución del pueblo indígena luego de la llegada de los españoles? ¿Por qué si nuestro territorio estaba habitado, ¿cierto?, de norte a sur austral, por pueblos con distintas características, distintas organizaciones, ¿cierto?, sociopolíticas, distintas actividades que ellos realizaban? ¿Por qué disminuye tanto? ¿Por qué prácticamente no quedan o quedan muy poco? ¿Ya? ¿Cuáles fueron las razones, las principales razones? Pueden nombrar 2, 3, las que piensen ustedes que fueron relevantes. Profe, Dígame. porque fueron perseguidos y matados por los españoles, y aparte de eso, se fueron mestizando con los españoles, y eso fue una de las causas, yo creo, que Claro. más extinguió la raza, por decir la raza pura, por decirlo así. Eso. Sí, muy bien. Si pongan su nombre, chiquillos. Pongan su nombre ahí. Para que después el profesor Eric pase la lista. Porque también porque el pueblo indígena le fueron quitando su territorio. Entonces los españoles llegaron a invadir y a quitar territorio. Exacto, porque también la población se fue mermando, ¿cierto? Porque se redujo el espacio donde podían habitar, ¿ya? También eso lo vamos a ver, ¿cierto? Más adelante, sobre todo lo que ocurre, ¿cierto? Con la llamada pacificación de la Araucanía, ¿cierto? La segunda mitad del siglo XIX, vamos a ver también en detalle eso, ¿ya? Cómo Claro, porque- esta acción de parte, ¿cierto?, del Estado chileno hace que disminuya la población, ¿ya? De que vaya mermando, ¿ya? Ya. Hasta los ¿Y días cuál de hoy ocurre eso, quitando tierra el Estado chileno. Se les cuenta a gente de afuera, al pueblo indígena. Hasta No los días de hoy ocurre esas cosas. No Ya. solamente fue disminuyendo la población, sino que también la cultura, porque con la llegada de los españoles empezamos a tener nuevas culturas y eso también se fue perdiendo. Exactamente, ¿ya? Y ¿se acuerdan ustedes que hablamos de otra razón bien importante también que pasó, que en el fondo trajo como consecuencia la extinción, de hecho, de muchos pueblos? ¿Se acuerdan ustedes que vimos la clase pasada? Una situación, ciertas situaciones que los pueblos originarios no estaban acostumbrados a vivir o no era parte de las cosas que le pasaban habitualmente. Y esas fueron las enfermedades que trajeron. las enfermedades, ¿ya? Esa fue una de las causas, ¿cierto?, que también tuvo como consecuencia el mermar la población. Incluso hubo pueblos que se extinguieron, ¿ya? Fueron múltiples factores, pero dentro de eso también es una razón, ¿ya? Entonces ahí podría ser las enfermedades, ¿cierto? Muchas enfermedades, muchas que obviamente los pueblos originarios no estaban preparados para combatir en términos de defensa, anticuerpos y todas esas cosas, porque no era algo habitual, todo lo contrario, ¿cierto? Eran cosas muy nuevas. Obviamente, la disminución del espacio donde habitar libremente, porque ya no se estaba dando, porque ya había un dominio importante, ¿cierto? Y ahí es donde se va perdiendo, como decía el compañero, no solo, ¿cierto?, en términos de cantidad de los pueblos, sino que también la cultura se va perdiendo, ¿ya? Ya, la 4 dice, desarrollaron una vida nómada, ¿ya? O nómade, eran cazadores de lobos marinos, focas y nutrias. Nos referimos al pueblo. ¿Serán los Onas? ¿Serán La, los Mapuche? profe. ¿Los Diaguitas? ¿O los Tehuelche?
desarrollaron una forma de vida nómade. Eran cazadores de lobos marinos, focas y nutrias. Es la A, profe. ¿Ya? ¿Qué más dicen los compañeros? Entre la A y la D, profe. Ya. Cuando hablamos de nómade, aquí igual sirve mucho como ir descartando, chiquillos. Ya. Veamos de la C, ¿cierto? El pueblo de Aguita. Habíamos dicho cuando empezamos a leer la guía que el pueblo de Aguita era sedentario, entonces descartado, del norte. No tenía nada que ver con la costa, ¿ya? El pueblo mapuche era seminómade, ¿cierto? Practicaba la agricultura. Algunos, ¿cierto? Cazaban y recolectaban también, recolectaban frutos, ¿ya? Pero eran más bien sedentarios, practicaban la agricultura, ¿ya? Descartado. Vamos al pueblo tehuelche, de la zona sur austral, ¿cierto? El pueblo tehuelche era un pueblo nómade, sí, pero ¿era cazador de lobos marinos, focas y nutrias? ¿Habrá sido un pueblo de los canales o un pueblo del interior de la pampa? ¿Habrá sido cazador de lobos marinos? ¿Habrá sido cazador de ñandú y guanaco? ¿Ya? Ñandú y guanaco, lobos marinos no cazaban. Exactamente. Entonces, ¿cierto? Que vamos, si ustedes se fijan aquí, en este caso sería el pueblo Ona, los Onas. Y los vamos a ver acá, cuando yo les decía, espérenme, déjenme, voy a dejar de compartir aquí. Lo vamos a ver en el mapita. Aquí, ¿ya? Va. A ver atrás. ¿Se ve, chiquillos, o no? Estoy compartiendo, ¿no? No, no se ve. Profe, Va. Profe, yo no veo nada y me he perdido casi toda la clase. Porque se me va la señal a cada rato. A ver, No se ve. espérenme. Va. Estaba compartiendo, a ver. Espérenme. ¿Ahí se ve o no? No, profe. No se ve nada, profe. No, yo no veo nada. No. Va. Se fue a negro, profe. A ver, espérenme, chicos. Ay. Paciencia, profe, paciencia, usted todo lo puede. Eso, ahí sí. ¿Ahí sí? Sí, profe. Ya. A ver. Y si yo cambio aquí, ¿se ve? Miren, ahí. No, Nada, sí, en la profe. guía donde usted está preguntando. Ah, se ve la guía. Ah, ya. Es que yo quería mostrar el cuadrito, pero no me... Pero no puedo ahora. El cuadrito, está mostrando un cuadrito, uno que dice, a partir de la información entregada de esta guía, Sí. tu libro módulo 1 completa esta tabla. ¿Ese? Sí, ese no, pues, ese era el otro cuadrito. Bueno. Ya. Vamos a seguir con esta guía nomás porque no pude compartir la otra, chiquillos. Ya, bueno. Terminemos esta guía, que es de los pueblos originarios, y vamos a completar aquí porque vamos en... Déjenme bajar acá un poquito. Ahí. Esta tiene hasta aquí. Tiene 6 preguntas. ¿Ustedes tienen esta en su poder, esta guía? Por lo menos yo no la tengo, profe. Ya. Yo tampoco la tengo, profe. Yo tampoco, profe. No, profe, tampoco. No, profe. No, profe.
Quizá Ya. esta guía está disculpe, profe, quizá esta guía está, sí la tenemos, y está en el mensaje que envió el profesor. ¿Se acuerdan, chicos, que el Sí. grupo envió libros y guías? Ah, Yo creo que ahí ahí. está. Ahí tiene que estar, chiquillos, porque ahí En las hay guías digitales. sí, porque ahí hay varias guías que son como 6, creo. Pero aparte de eso, están los libros, ¿ya? Que ahí va también hay como 3, a ver, 3, hay como 4, uno de geografía y uno de formación ciudadana. Y los 4 son de estas temáticas que nosotros estamos abordando ahora. Lo de ahora es del primer libro, ¿ya? De la guía, libro módulo 1, como dice ahí. ¿La puede bajar un poquito, por favor? Sí, bajo el tiro, espérenme. Disculpe, profe, yo fui ayer, porque soy de Jutrono, a buscar los libros, pero se terminaron. Entonces yo no alcancé. Ah, ya. A todos no nos alcanzaron, para todos nos alcanzaron los libros. Ya. Los libros de manera física, pero sí ustedes los tienen digitales, ¿cierto? Sí, yo tengo una idea. Ya. Sí, profe, Bueno, gracias. los libros están en versión física, bueno, si no alcanzaron, pucha, lamentable, pero están en versión digital igual, ya es lo mismo, pero en un libro digital, ya tienen las mismas actividades, siempre mejor obviamente tenerlos de manera física, pero igual les sirve porque hay harta lectura y hartas cosas que pueden ir haciendo, ¿ya? Después, siguiendo con nuestra guía para que alcancemos a avanzar, dice, a partir de la información entregada en esta guía y tu libro 1, ¿ya? Completar esta tabla. Y esta habla un poquito de ir completando, ¿cierto? Dependiendo, por ejemplo, el pueblo de Aguita, ¿cierto? Dónde se ubica geográficamente, cómo se organiza socialmente y las actividades económicas más importantes que ellos realizaban, ¿ya? Luego acá da otra información que me sirve, ¿cierto? Estas dos, por ejemplo, información que está acá, que habitaron la zona centro-sur y que fundamentalmente realizaban o practicaban la agricultura, ¿ya? Yo tengo que ir completando a qué pueblo me estoy refiriendo y cuál es su organización política, su organización sociopolítica, ¿ya? Luego, el otro pueblo dice los Onas o Selknam, ¿cierto? Dónde se ubicaban geográficamente, cómo se organizaban, ¿cierto? Y las actividades económicas que ellos realizaban más frecuentemente, ¿ya? Entonces, esta guía, ¿cierto? Debiesen ustedes tenerla, ojalá, porque la pueden ir llenando aquí de manera digital o si pueden imprimirla ideal para que la hagan a manito, igual bien, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el pueblo de Aguita, hagamos esta primera y para que avancemos. Dice, pueblo de Aguita, ¿dónde se ubicó geográficamente? Primero tenemos que hacer esta división si fue en el sur, en el centro sur o en la zona austral. ¿Dónde se ubicaron los de Aguita? Escríbame ahí en el chat. ¿En la zona de Atacama, profe? Ya, entonces eso sería en el norte, ¿ya? En El los norte. valles del norte. ¿Cómo se organizaban ellos? Acuérdense que los diaguitas eran nómades o eran sedentarios. Sedentarios. Los sedentarios. Sedentarios, ¿cierto? Y se dedicaban, como todos los pueblos, ¿cierto? Sedentarios, principalmente a la agricultura, ¿cierto? Y a la ganadería, ¿ya? Y se organizaban por familias, lazos de parentesco, ¿ya? Luego, de acuerdo a la información que está aquí, ¿cierto? ¿Qué pueblo habitó la zona centro-sur de Chile? Si los diaguitas estuvieron en el norte, ¿qué pueblo habitó la zona centro-sur? Mapuche. Ya, ¿y cómo Mapuche. se organizaron? Socialmente, ¿cómo era la sociedad, las comunidades, ¿cierto? Lazos de parentesco también, unidades básicas territorial que era el LOF, ¿cierto? Y fundamentalmente se dedicaron a la agricultura, ¿ya? Los Selknam, ¿ya? Este pueblo, ¿cierto? De la zona sur austral,
¿Ya? ¿Dónde se ubicó geográficamente? Al sur de Chile, Al sur de Chile, ¿cierto? En el sur austral. Por eso que se habla de esta división de zona centro-sur y sur austral, ¿ya? Porque los pueblos de la zona sur austral tuvieron sus características súper, digamos, diferentes a los demás pueblos, ¿ya? Por esto de las condiciones geográficas, ¿cierto? Porque obviamente era un territorio mucho más extenso, mucho más diverso también, porque está toda la zona de los canales, ¿cierto? La Tierra del Fuego, la isla grande Tierra del Fuego, ¿cierto? Y distintas actividades que hacían, ¿ya? Los que habitaron la zona de los canales y los que habitaron en las zonas más interiores, ¿ya? Dentro entonces de la organización de los Selknam, principalmente, ¿cómo se organizaron? ¿Se acuerdan que los Selknam tenían una particularidad que, si bien, ¿cierto?, se organizaron en familias, ya, en familias, lazos consanguíneos, tenía una organización igual bien, podríamos decir, poco jerárquica, ¿ya? No era tan jerarquizada como otras sociedades, por ejemplo, el pueblo Rapa Nui, que es altamente jerárquica, ¿ya? Eso quiere decir que más bien las relaciones en términos de roles ya eran más equitativos, ¿ya? Hombres y mujeres, ¿cierto? Realizaban actividades, no necesariamente unos se dedicaban solo a la casa, ¿cierto? A la recolección, sino que también muchas mujeres, ¿cierto? Se dedicaron a incluso la pesca, ya también tuvieron, podríamos decir, actividades asociadas a la pesca, ¿ya? Es decir, la zona de los canales, ¿ya? No tanto como otros pueblos, pero sí lo hacían constantemente, ¿ya? Luego hay un texto, dice, los aymaras, los atacameños y los diaguitas son pueblos que vivían en la zona norte de Chile, ¿ya? Cuando ustedes piensen, ¿cierto? Atacameños, diaguitas, changos, aymaras, norte, ¿ya? Todos estos pueblos eran sedentarios, ¿ya? Si ustedes se fijan, esa es la diferencia entre los pueblos del extremo sur y los del norte, ¿ya? Los del extremo sur eran todos nómades y los del extremo norte, ¿cierto? O del norte eran todos sedentarios. Practicaban actividades, ¿cierto? Como la agricultura, cultivando maíz, papa, zapallo, poroto, ají, quinoa. También practicaban el pastoreo de llamas, vicuñas, alpacas, ¿cierto? Y domesticaban animales como el cuy o algunas aves. Algunos de estos pueblos también practicaban la minería y la metalurgia, confección de objetos de metal. En la actualidad estos pueblos continúan viviendo en los mismos lugares, ¿ya? Porque todavía hay presencia importante de estos pueblos en esos territorios donde ancestralmente han vivido, ¿cierto? En esos lugares, ya lugares muy también extremos, porque vivir en el altiplano, ¿cierto? Como el pueblo aymara, también tiene todo su desafío por la cosa climática, etcétera, ya por todo el tema de la geografía, ¿ya? ¿Alguien quiere unirse a la reunión? Admitirá, admitir. Ahí sí. Ya, de acuerdo a lo leído, dice, ¿cuál es la importancia que tuvieron los pueblos sedentarios para el desarrollo de las actividades económicas señaladas? ¿Ya? Bueno, esto ya lo hemos comentado, ya tiene que ver con esto que ya hemos hablado, ¿cierto? Las actividades económicas propias de las sociedades sedentarias, ¿cierto? Tienen que ver con la ganadería y la agricultura. Y obviamente aquellas prácticas o actividades, ¿cierto? Tenían como efecto que las sociedades crecieran, ¿ya? Por eso existen los asentamientos, se crean las aldeas, ¿cierto? Y la sociedad crece. ¿Por qué? Porque obviamente hay mayor cantidad de alimento disponible, ¿ya? Si tú siembras o tú crías ganado, ¿cierto? Vas a poder tener alimento para una población mayor, ¿ya? No así las bandas cazadoras-recolectoras que en el fondo conseguían, cazaban el guanaco, ¿cierto? Para el grupo, familia de parentesco más pequeña y que bastaba, digamos, para la subsistencia. Ya incluso los pueblos que fueron sedentarios, ¿cierto? Pudieron tener su excedente también, aquello que podían guardar para la temporada siguiente, etcétera. Ya, entonces esa es la
podríamos decir, importancia que tuvieron los pueblos sedentarios para el desarrollo de la ganadería y la agricultura, incluso, como dice el texto, ¿cierto?, para la minería y la metalurgia. ¿Ya? Ya, chiquillos, eso con la guía, y la guía número 2, que voy a presentarla al tiro, que yo les dije la semana pasada que la revisaran. Pues no sé si alguien la revisó. Yo la revisé un poquito. Ah, qué bueno, ya. Entonces vamos a leerla un poquito y la otra clase nos vamos a ir de lleno a este tema, ¿ya? Que es descubrimiento y conquista y la colonia, ¿ya? Entonces, descubrimiento dice, a la conquista de riquezas, ¿ya? Hay también un panorama europeo que posibilita todos estos viajes de exploración que comienzan a darse. La otra semana vamos a ver más en detalle eso, ¿ya? Algo estaba pasando en Europa, ¿cierto? Que hace que comience, ¿cierto? Interés por conquistar o por ir más allá de lo conocido, ¿ya? Atreverse, que se llamó espíritu aventurero, ¿ya? Y la búsqueda de fama y fortuna, ¿ya? Entonces, descubrimiento a la conquista de riquezas. Cuando Cristóbal Colón llegó a nuestro continente, por muchos años se creyó que él había llegado a las Indias orientales, ¿cierto? No se sabía de la existencia de otro continente. Por cosa obvia, porque había una idea antiguamente, ¿cierto?, de que la Tierra era plana, de que iban a navegar en línea recta, iba a llegar un momento en que iba a haber un abismo, que ese abismo estaba lleno de dragones y seres del inframundo, ¿cierto? Ideas de ese tipo, ¿cierto?, estaban en la sociedad europea, que hacía que la gente tuviera como poco, podríamos decir, interés en explorar un poco más allá, ¿ya? Y pasa, lo vamos a ver después, ¿cierto?, que se da un contexto de que se empieza a pensar, ¿cierto?, de que el hombre, ¿ya?, puede ir en búsqueda de más, de que puede hacerlo, de que se cree, ¿cierto?, con ese poder de explorar, ¿ya? Entonces empieza todo esto que se le llamó espíritu aventurero. Entonces Colón llega pensando que había llegado a las Indias, ignorando que en realidad había llegado a un nuevo continente, que más tarde se llamaría América, ¿ya? Este descubrimiento despertó en muchos españoles el deseo de ir a explorar este lugar tan interesante, podríamos decir, con el objetivo de ¿qué? De tener fama y fortuna, ¿ya? Es decir, para ese tiempo, ¿cierto? El descubrir algo, ¿ya? El hacerse de un lugar, ser descubridor, ese título de conquistador o descubridor, ¿cierto? Inmediatamente te ponía un título que era, ¿cierto?, de descubridor o de conquistador, ¿cierto? Y eso obviamente te daba fama, renombre y fortuna a la vez. Ya ese era el deseo de mucha de la gente que se aventura en estos viajes de exploración, ¿ya? Cosa que en España probablemente nunca iban a poder lograr. Debemos señalar entonces que los españoles que llegaron, que deseaban aventurarse, ¿cierto?, en el nuevo continente, provenían de familias humildes, ¿ya? Habían artesanos, habían labradores, gente que se le llamaban los villanos, ¿cierto?, habitantes de las villas, campesinos, hidalgos empobrecidos, entre otros. Y algunos incluso habían nacido fuera del matrimonio, lo que obviamente en España era muy mal mirado. Así que, ¿cierto?, decidieron venir a nuestro continente viendo una manera y una posibilidad real de mejorar su vida. Inicios de la conquista, ya, Pizarro y Almagro, desde España a nuestro continente. En 1524, ¿y ese qué siglo será, chiquillo? 1524, ¿estamos hablando de qué siglo? ¿Siglo XIX o no? No. Porque el Siglo siglo XX XV. empieza desde el 1900 hasta el 2000 y tanto. No. 1524, dice. El siglo XIX va de 1800 a 1900. Por tanto, 1524 es el siglo... ¿14 o 15? El siglo XV, profe.
El siglo XVI, chiquillo. ¿Ya? El siglo XVI. En 1524, Francisco Pizarro y Diego de Almagro, españoles que venían a conquistar nuestro continente, se asociaron con el sacerdote Hernando de Luque para ir a la conquista del Perú. Salieron de Panamá, ¿cierto? Porque obviamente llegaron a Centroamérica, ¿cierto? Los dos primeros y más tarde cuando llegaron al Perú capturaron al rey Inca, ya porque obviamente se encontraron con una civilización tal cual, ¿cierto? Una civilización altamente compleja, ¿ya? Altamente organizada, ¿ya? Ellos capturaron al rey sabiendo que esa era la máxima autoridad, ¿cierto? Al que posteriormente asesinaron y lograron llegar a la ciudad de Cusco, ¿ya? Que era capital del Imperio Inca, ¿cierto? 10 años más tarde, en el 1535, Almagro salió del Cusco para viajar a Chile. Ya se sabía que podían iniciar un viaje hacia el sur. Se le unieron más personas que querían acompañarlo en su viaje y probar suerte. Las cosas habían marchado bien hasta el momento, ¿cierto?, de llegar a la cordillera de los Andes, que evidentemente hasta los días de hoy es un límite natural, ¿cierto? La cordillera, amplia, gigante. La expedición y las personas que iban en ella experimentaron grandes sufrimientos, ya es decir, no fue fácil, ya que debido a la altura y las bajas temperaturas, muchos españoles se enfermaron y murieron de frío. Los animales cargados, ¿cierto?, de víveres y equipamiento caían al abismo y también fallecían debido a las bajas temperaturas. Algunos yanaconas, que se les llamaban los indios de servicio, que habían capturado, ¿cierto?, se escaparon durante el trayecto, haciendo que la expedición se redujera aún más en número. Cuando por fin lograron llegar, en el mes de abril, ¿cierto?, de 1535, al valle de Copiapó, se encontraron con indígenas muy belicosos, muy guerreros, que no aceptaron que nadie viniera a dominarlos y ocupar el territorio. Almagro logra llegar hasta el valle de Concagua. Distintos grupos exploraron el nuevo territorio y a medida que avanzaban, la esperanza de encontrar oro, que era lo que querían, ¿cierto?, y riquezas, se esfumaba cada vez más. El país parecía propicio solo para la agricultura. Como eso no era lo que ellos buscaban, y viendo además que el lugar estaba poblado de indígenas belicosos, decidieron regresar al Cusco, eligiendo el camino de los extensos y áridos desiertos del norte. Es decir, ellos llegaron la primera expedición por la cordillera de los Andes y se devolvieron por el desierto de Atacama. Así, la primera expedición española implicó un relativo fracaso para los españoles, aunque también sentó inmediatamente un precedente que sería retomado por don Pedro de Valdivia en 1540 y definió una cartografía, se trazó, ¿cierto?, unas rutas para una zona que hasta esa época aparecía representada en blanco en todos los mapas europeos. ¿Ya? Entonces, vamos a contestar aquí. Dice, de acuerdo a lo leído, los conquistadores españoles provenían básicamente de familias nobles, familias de clase media, familias de clase baja o familias de artesanos. A, B, C o D. Familias nobles. A, B, C o D. D, profe. Ah, Familias. profe. Ah, profe. ¿Habrán sido familias nobles La las que letra venían? D, pues, porque en ese grupo venían artesanos, como decía ahí. Entonces, familia de clase media, yo creo. Letra D. Sí, profe, yo creo que igual familia de clase media, porque ellos sí, eran como soldados de la nobleza, de los reyes y todo eso, entonces y eran, yo creo, de clase media, porque tampoco no se podría decir que son de clase baja, porque eran como, tenían jerarquía los líderes que llegaron acá a América dentro de los soldados, por decirlo así, tenían Ya. jerarquía, entonces yo creo que es la B. Ya. ¿Qué opinan los demás compañeros y compañeras? Ah, está dividido aquí. A, B, C. Bueno,
Se piensa, o sea, se dice, según los registros, ¿cierto?, que la gente que llegó acá era la gente que escasamente tenía posibilidades de tener un título o un pedazo de tierra en España, ¿ya? Es decir, que necesitaban, digamos, de estos viajes exploratorios, meterse, digamos, a estas que se le llamó incluso empresas de conquista, con ese afán, con el afán de tener fama y fortuna, un renombre, un pedazo de tierra, ¿cierto? Algo, obviamente, en nombre del rey, ¿ya? O del reino, ¿cierto? Español, pero tener un protagonismo, cosa que en España no podían lograr. ¿Por qué? Porque justamente, como dice el compañero ahí, las clases, los estratos, podríamos decir, eran altamente rígidos, ¿ya? O sea, el que nacía pobre, moría pobre, ¿ya? No es como en estos tiempos de la sociedad actual de que hay más movilidad social, ¿ya? La gente puede nacer, como se dice, ¿cierto?, comúnmente en cuna de oro, pero puede ser de que ciertas acciones, ¿cierto?, en su vida hagan que pierda esa, podríamos decir, riqueza y pase a ser parte de la clase baja o clase media, ¿ya? Y al revés, ya hay gente que nace, ¿cierto?, en familias de clase baja y a medida que va realizando ciertas actividades, ciertos negocios, qué sé yo, puede perfectamente desplazarse de una clase a otra, ¿ya? Entonces, en general, podríamos decir, los conquistadores o aquellos que comenzaron a desplazarse al territorio, ¿cierto?, no eran de familias nobles, ¿ya? Muchos de ellos eran artesanos, ¿cierto? Pero la mayoría era de clase baja, ya que en el fondo son estas personas, como vuelvo a repetir, que no tenían muchas posibilidades de ascender en la escala social, ¿ya? Entonces, ahí yo estaría más inclinada por la C, ¿ya? Según lo que dice el texto, porque si ustedes se fijan, el texto que está acá arribita dice, ¿cierto?, cuando empieza, dice, debemos señalar que los españoles que desean aventurarse al nuevo continente provenían de familias humildes, ¿ya? Cuando se habla de familias humildes, estamos hablando de estratos que estaban en la base de la pirámide, ¿cierto?, que eran los artesanos, la gente que vivía en las villas, campesinos, hidalgos empobrecidos, ¿ya? Etcétera, ¿ya? La 2, ya vamos a terminar con esto, chiquillos, porque ya son las 8:30. Dice, el deseo que llevó a los españoles a aventurarse al nuevo continente, ya lo hemos dicho harto. A, el deseo de conocer nuevas tierras, solo habrá sido eso que los motivó. B, el deseo de obtener fama y fortuna. C, la fama y el deseo de aventura. D, la fortuna y el deseo de aventura. Acuérdense que cuando uno responde preguntas que se asocian al texto que lo precede, ¿cierto? Hay que ver lo que más se acerca, porque aquí se parecen, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que más se acerca? ¿Qué es lo que está explícito en el texto? La B, profe. La La B, B. profe, porque venían por el oro. Fama y fortuna, sí. La B, ¿ya? Dice, la tercera dice, Almagro decidió ir a expedicionar o explorar, ¿cierto?, los territorios de Chile correspondientes a su gobernación. Antes de llegar a nuestro territorio, los soldados españoles pasaron por grandes sufrimientos. Esto fue porque A, cruzaron por el desierto, B, cruzaron por la cordillera de los Andes, C, atravesaron una zona muy boscosa o D, sufrieron el ataque de indígenas. La B, profe. La B, ¿cierto? Se sabe que las penurias, que de hecho estaban muy arrepentidos de tirarse por la cordillera, ¿cierto? Fue eso, ¿cierto? El hecho de adentrarse en la cordillera y encontrarse que no era solo subir y bajar la montaña, sino que era transitar por muchos kilómetros, ¿cierto? Con el frío y la altura, ¿ya? Ya, la última, la 4, se dice que la primera expedición española a Chile, a cargo de Diego de Almagro, resultó un fracaso. Eso dice el texto, acuérdense. ¿Por qué? Porque no había oro y riqueza y los indígenas eran muy belicosos. B, no había un mapa que les permitiera seguir un camino correcto. C, los territorios eran de muy mala calidad. O D, el clima era muy malo.
Ah, profe. Ah, ya, porque ellos andaban, justamente como dijo un compañero, andaban en busca de oro y riqueza. Y más encima se encuentran con los indígenas que le hicieron frente, ¿cierto? Y que los hicieron que retrocediera, ya, es decir, los enfrentaron de manera muy belicosa, como dice ahí. Ya, chiquillos, esta guía, vamos a dejarlo hasta aquí, dice, tiene otro texto aquí, ya, que sigue. Yo le voy a decir al profe Eric que si la puede mandar, si es que no la tienen. Y entonces, desde las 5 traten de contestar. Yo, la otra clase, vamos a ver más en profundidad esto, ¿ya? Todo lo que es descubrimiento y conquista y colonia. Ya, entonces, desde las 5 traten ustedes de ir contestando, ¿ya? Lo revisamos igual la próxima clase en un ratito, ¿ya? Que habla de la conquista, ¿cierto? Y un texto. Y termina con algunas preguntitas de ese texto, que es las 6, las 7, las 8, las 9, las 10 y las 11 y las 12. Ay, nos quedaban hartas todavía, ¿ya? Pero traten de avanzar en eso, si no lo terminamos la otra semana, ya no hay ningún problema. ¿Ya, chiquillos? Así que vamos a dejarlo hasta aquí hoy. Espérenme, déjame presentar. Ya, ahí. Ya, vamos a dejarlo hasta acá, chiquillos. Ya, entonces espero que todo lo que tenga que ver con pueblo originario haya quedado lo más claro posible. Ya, y idealmente traten de ver esa guía. Yo le voy a decir al profesor Eric que se la puede enviar para que ustedes la vayan chequeando, porque estamos haciendo como la introducción al siguiente tema, ya que es la conquista y el descubrimiento y todo lo que tiene que ver con la empresa de conquista, Colón y todo eso. ¿Ya? Así que eso, chiquillos, gracias por... Ya, profe, buenas noches, estimada profesora. Y Chao, estimados profe, compañeros, que esté bien. compañeras. Y nos vemos la otra semanita. Buenas noches, que estén muy bien. Gracias. Buenas noches, profe. Descanse. Igual Buenas ustedes, noches, buena profe. Buenas semana. noches, compañeros.